Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Miguel Almaguer y el día de hoy estaremos platicando de otra pregunta muy común acerca del mundo de la música y es sobre la diferencia entre lo que es una orquesta sinfónica y lo que es una orquesta filarmónica. Y pues para empezar con esto vamos directamente a algo de historia sobre las orquestas. Primeramente hablemos del origen de la palabra orquesta. Esto tiene que ver con el diseño de los teatros, tanto los actuales, pero sobre todo en sus orígenes en el teatro griego. Y es un lugar al frente del teatro, un semicírculo que originalmente estaba destinado para que ahí se situaran los cantantes, los músicos y los danzantes. De hecho, la palabra orquesta viene del griego orkestai, que significa danzar, y el sufijo tra, lugar de, literalmente lugar de la danza. Sin embargo, como también ahí se situaban los músicos, por costumbre poco a poco se les designó este nombre al grupo de músicos que trabajaban ahí y sirve para designar muchos tipos de agrupaciones de músicos. Casi cualquiera puede ser, puede haber orquestas de jazz, puede haber orquestas de rock, las orquestas sinfónicas, las orquestas de cámara, e incluso hay por ahí una orquesta de acordeones o hay orquestas de marimbas. Entonces la palabra se designa a muchos tipos diferentes de agrupaciones. Y bien, las agrupaciones musicales continuaron siendo muy variables, existiendo muchas por ahí, hasta que en la Italia renacentista, empieza una revolución tecnológica con los instrumentos de cuerdas y se establecen las orquestas por agrupaciones similares y de ahí empieza un crecimiento que se va a ver muy disparado en el clasicismo y en el romanticismo. Es una revolución tecnológica del desarrollo de los instrumentos, primeramente de las cuerdas, después de los alientos, los metales y las percusiones, que nos llevan a tener las orquestas que actualmente vemos de 70, 100, 120 músicos o más. Y pues es esta época de desarrollo de las grandes orquestas la que más nos interesa, precisamente para el origen de los dos nombres. La sinfonía es la forma más grande de la música clásica y por eso los grupos profesionales de músicos que se dedicaban a tocar estas grandes formas se les denominó una orquesta sinfónica. El origen de la palabra también viene del griego, y viene de sin, que significa junto, como en síntesis, viene de phone, que significa sonido, como en teléfono, y pues es la acción de juntar sonidos. Estas orquestas profesionales eran financiadas por nobles, pero también se empiezan a desarrollar las orquestas de aficionados. Hay que ver que en esta época los nobles y la gente de alta alcurnia tenían la costumbre de estudiar música y estudiarla a un buen nivel, por lo que también hacen sus orquestas de aficionados y ahí es donde surge la orquesta filarmónica, que viene de filos, que es ser amigo o amante, y armónica, bueno, del sonido conjunto, de la armonía. Para eso se establece este nombre para las orquestas de aficionados y en esta época había una gran diferencia entre una orquesta y la otra. También se fundan por ahí algunas sociedades filarmónicas que son de amigos de la música destinadas a que prevalecieran ciertas instituciones. Aquí se da el caso de que estas orquestas de aficionados, como era donde tocaban las personas más pudientes, de repente empiezan a tener también muy buenos recursos. Ellos mismos decían, bueno, pues si viene este gran solista que queremos que toque con nosotros y lo invitamos y hace falta alguien para que toque el fagot, entonces nos traemos a un muy buen músico y vamos a invitar a este gran director. Sucede algo muy curioso, que algunas de las orquestas filarmónicas de repente tienen más recursos y más posibilidad de permanecer que algunas de las orquestas profesionales de su época. Por lo tanto, algunas de las instituciones más antiguas que tenemos ahorita eran orquestas filarmónicas, orquestas de aficionados, que se instituyeron después como permanentes. En la actualidad, realmente ya no hay una diferencia entre una orquesta y otra. Estas instituciones crecieron, continuaron y pues quedaron ahí haciendo prácticamente la misma música con la misma cantidad de músicos. Se estila que cuando una orquesta se funda en una ciudad, digamos, se le pone el nombre de sinfónica. Cuando hay una segunda orquesta suele ser
la filarmónica de esa ciudad. Habremos visto muchísimos casos de que algunos músicos se pelean entre sí y hacen dos orquestas y se tienen nombres distintos. Es algo que suele suceder, sin embargo tampoco es una regla para el uso del nombre. Finalmente, y todo en resumen, es que para el día de hoy y para usted que escucha una orquesta, no hay una diferencia práctica entre lo que puede escuchar en una orquesta sinfónica y en una orquesta filarmónica. Sigan enviando sus preguntas y nos vemos próximamente en otro de estos videos.